Y este arte de pesca nos permitió acceder a grupos de difícil, digamos, que no se pueden coger con los otros artes de pesca que utilizamos, y dentro de ellos están los peces eléctricos, así que por eso contamos con la presencia de un investigador externo para que nos ayudara a revisarlos. En estos arrastres salen mucho también pececitos del grupo de los picalones, bagres, y bueno, ahí está una pequeña muestra de lo que recolectamos con el uso de estas redes. Esta red la utilizamos principalmente en el canal principal del río Guaviare, frente a San José del Guaviare, en la laguna Los Gámbulos, en la bocana de la Quebrada de la María, y en la laguna de la cuenca del río Ariari y del Guayabero, aguas arriba y aguas abajo del raudal. Entonces, ¿qué encontramos a partir de los muestreos que realizamos? Recolectamos un total de casi 2.000 individuos que pertenecen a 118 especies. De estas 118 especies, 25 son empleadas en el consumo local, 45 son importantes en el mercado de peces ornamentales y 6 especies tienen doble uso. Es decir, que se consumen, pero también se sacan o se extraen del medio para ser comercializados como peces para acuarios. Importancia de algunos de los resultados que encontramos. Encontramos 23 especies de peces migratorias, es decir, especies que realizan desplazamientos que van desde los 100 kilómetros hasta los 3.000, como el pintadillo, por ejemplo. Encontramos 3 especies amenazadas, dentro de ellas hay una raya que está amenazada porque se desconoce mucho sobre el estado de sus poblaciones, pero son importantes en el uso de los peces como ornamentales. Encontramos una especie endémica que se llama Phenacogaster guayupe, es una especie descrita recientemente, puede ser que por esto sea endémica porque no se ha registrado, digamos, en otros sitios. Y un nuevo registro para Colombia, es decir, una especie que se sabía que estaba en países vecinos, pero que no se tenía ningún registro directamente en el país. Y encontramos 5 posibles nuevas especies para la ciencia. ¿Cuáles son los aspectos ecológicos importantes de estos hallazgos? El primero es la importancia que tienen las especies migratorias. Para que ellas se mantengan, necesitamos mantener la conectividad de los corredores acuáticos, que era algo que no sé si se acuerdan que mencionaba Juan David en la charla anterior, que permite que las especies continúen con estos movimientos o con estos desplazamientos, además porque la mayoría de las especies migratorias son importantes en el consumo local. Algo también muy importante es que no encontramos o no recolectamos especies introducidas. También encontramos, por ejemplo, que en las lagunas la presencia de especies como bocachicos y cuchas pueden ayudar a evitar aumento de nutrientes en las aguas que favorecen el crecimiento de algas y que bajan la concentración de oxígeno. Es decir, que estas especies son muy importantes para el ciclaje de nutrientes y para mantener un poco las condiciones del agua pues, ideales. También encontramos varios especímenes que pertenecen al grupo de las pirañas. La familia a la que pertenecen se llama Serrasalmide. Y así como, por ejemplo, las lisas y los sábalos son muy importantes porque estas especies se encargan de dispersar semillas que consumen a lo largo de las riberas de los ríos y de los bosques inundables. Entonces, estos peces ayudan con el mantenimiento de estas especies de pepeaderos en los diferentes cuerpos de agua donde también encontramos especies de tallas pequeñas que por ser de tallas pequeñas precisamente se alimentan de estadios larvales de insectos y funcionan como control de plagas. Y algo muy importante que hay que decir alrededor de los resultados que encontramos es que la mayoría de las especies registradas solo se encontraron en un hábitat, es decir, en lagunas, en quebradas o en ríos.
solo el 3% de las 118 especies registradas se encontraron en estos 3 lugares. La mayoría de las especies se registraron en laguna, el 24% de ellas, seguido por las que registramos en los ríos y finalmente las de las quebradas, aunque la diferencia no es mucha. Estos resultados, digamos, son una contribución a la diversidad total de la zona de estudio. No significa que esta sea la diversidad presente en los diferentes cuerpos de agua que estudiamos. Eso también lo decíamos en la charla pasada y es muy importante recordarlo, es que estos resultados son una foto de un momento, de un día específico en el cual hicimos los muestreos. Ahora, con relación a lo que podríamos hacer con las especies que encontramos, nosotros tenemos 2 sugerencias. La primera de ellas es que las especies que están, digamos, la mayoría de las especies que encontramos en las lagunas y los ríos de aguas blancas son importantes para la pesca deportiva o la pesca deportiva en actividades relacionadas con pesca deportiva. Esta actividad, digamos que ha tenido como una reforma en la normativa nacional, porque al principio dijeron que estaba prohibida, bueno, pero ahora se considera que es como pesca artesanal, ya que, pues, digamos que esta actividad no genera un impacto sobre las poblaciones nativas silvestres, así que se está reestructurando, pero digamos que es una actividad que sigue funcionando. Y otra que nos parece interesante, en caños y ríos de aguas claras, como el Ariari, por ejemplo, son actividades relacionadas con careteo, aunque también se puede hacer pesca deportiva. Entonces, esa es un poco como la sugerencia que tenemos alrededor de las actividades de turismo que se puedan realizar con el componente de peces. No sé si alguien tenga alguna duda, si quieren preguntar algo. Muchísimas gracias por la charla. Yo tengo una inquietud. ¿Tú crees, por ejemplo, que con respecto a las especies ornamentales que encontraron, eso podría ser también una estrategia o no es el sitio más adecuado? ¿Qué crees de eso? Bueno, con respecto a eso, digamos que los peces ornamentales pues pueden ser interesantes pues porque revisten, digamos, alguna característica llamativa, la coloración o algo, digamos, particular. Pues sin embargo, es más como una actividad económica que un atractivo turístico. Igual, si se realizan actividades de careteo, pues es muy posible que estas mismas especies que son utilizadas en el comercio de peces ornamentales se puedan visualizar. Y Marielita, no te escuchamos. ¿Tiene alguna pregunta en la sala ya en San José con respecto al componente de peces? Astrid, hay una pregunta aquí en la sede de San José. Tiene que ver con, desde Cámbulos, la señora Andrea pregunta que la especie Pirarucú, que si sería adecuado hacer cultivo aquí en la laguna. No, bueno, es que hay que tener también presente un poco la distribución de las especies para poder hacer cultivos. Entonces, el pirarucú es una especie que es, digamos, nativa de la cuenca del Amazonas. Lo que pasa es que ya la han metido
en otras cuencas, como por ejemplo en la del Magdalena, pero pues digamos que eso no, pues no se debería hacer. Entonces, pues la respuesta es preferiblemente no. Ok, muchas gracias. Otra pregunta. Bueno, ahora como Qué pena, no entendimos. que se haya acabado la pregunta o podemos continuar con el componente de microorganismos. Hola, buenas tardes para todos. ¿Nos escuchan bien? Sí. Vale, buenas tardes. Mi nombre es Gladys Cardona. Trabajo en el Instituto Sinchi, en el Laboratorio de Biotecnología y Recursos Genéticos. Les presento a mi compañera Carolina Díaz y entre las dos les vamos a dar un resumen de lo que encontramos en el tema de microorganismos durante la expedición Bio-Guaviare. Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Ven nuestra pantalla? Si quieres comentar así. La voy a poner en una Ahí están viendo, ¿cierto? ¿Están viendo? Espérate. Sí, muy bien. Se ve muy bien. Gracias. Hola, buenas tardes. Como les dije, yo soy Carolina Díaz y somos parte de un grupo que trabaja con microorganismos. Entonces, cuando nosotros hablamos de microorganismos, lo primero que quisiéramos hacer es que nos introduzcamos en ese mundo que no podemos ver, pero ya les voy a mostrar por qué nos parece tan estupendo y tan increíble. Si vemos esta diapositiva, pues podemos darnos cuenta de esa variedad, ¿no? En variedad en formas. Y es que cuando hablamos de microorganismos, pues estamos hablando de un grupo enorme de seres vivos, que pueden ser bacterias, que es uno de los grupos en los que nosotras trabajamos. Estamos hablando también de hongos. Recuerden cuando la profesora Aida en el taller anterior nos habló de hongos. Ella presentó dos tipos, ¿no? Los microhongos y los macro. Entonces, en su momento ella nos habló de los que podemos ver a simple vista, pero hay un grupo de estos hongos que son hongos de tipo levadura y filamentosos, como esos que vemos en la pudrición de la fruta o del pan, la levadura que está en los procesos de fermentación, pues que los vamos a considerar microorganismos. Vemos también dentro de este grupo algas, microalgas, protozoos, inclusive los virus. ¿Cuál es la característica de este gran grupo? Pues que son una única célula, ¿sí? Pero es un grupo enorme, es un grupo que tiene una capacidad de adaptación impresionante y entonces los podemos encontrar en ambientes muy variados. Ustedes ven en esta imagen, por ejemplo, organismos que me dicen que pueden crecer a 130 grados. Imagínense eso, es más de la temperatura de ebullición del agua. O inclusive a temperaturas tan bajas o más bajas de las de un refrigerador. Los podemos encontrar en sitios donde los pH son extremos, en sitios con una salinidad donde podemos ver como estos granos, inclusive ahí pueden crecer, y en la atmósfera. Entonces en el aire pues también los transporta, pero también se han recuperado un montón de células de ahí. Si nosotros vemos un paisaje como estos, que son de la expedición que hicimos, entonces nosotros podemos ver esas imágenes y vemos todo ese paisaje. Y cuando vemos ese paisaje, pues nosotros decimos, bueno, aparte de que es un paisaje hermoso, lo que no estamos viendo es que hay una diversidad enorme de seres microscópicos, ¿sí? Que es una característica de los microorganismos, que les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, en una gota de agua, nosotros si la viéramos en un microscopio, veríamos formas como estas, ¿sí? A simple vista no los estamos viendo, pero resulta que la diversidad que encontramos es enorme.
Y tenemos la capacidad, aquí les voy a mostrar diferentes formas para que se den cuenta de lo variado que es. Entonces, en un sitio como este o como esta imagen que tenemos aquí, pues hay una diversidad increíble que está trabajando porque son indispensables en la salud del ecosistema. Entonces aquí, por ejemplo, me estoy acercando a este grupo enorme, ustedes ven esta cantidad de células moviéndose, pues son bacterias. Y son todos estos organismos los que están participando en estos ciclos geoquímicos que mantienen la salud de un ecosistema. En el suelo igual, si nosotros vemos esta imagen pensaríamos que no está pasando nada, pero cuando nos acercamos vemos realmente que el suelo es un organismo viviente en donde se encuentra una gran cantidad de organismos que facilitan que los procesos de la planta como tal se estén dando. Entonces, vemos una influencia de las raíces, en este caso, atrayendo microorganismos que son los que favorecen ese intercambio de nutrientes. Para no ir más lejos, pues nosotros mismos, los seres humanos, o cualquiera de los grupos biológicos de los que ya nos hablaron. Recuerden, por ejemplo, cuando nos hablaron de las termitas, ese proceso que hace la termita es indispensablemente asociado a los microorganismos que tiene presente. Aquí vemos una imagen de un cuerpo humano. Nosotros tenemos más células microbianas que células corporales. Y la capacidad que tenemos o que tienen todos los seres vivos de relacionarnos con estos microorganismos, todos los ecosistemas, favorece, como les he dicho, pues esa salud. Entonces, inclusive son como una defensa contra estos poquitos microorganismos que pueden ser patógenos, que realmente el porcentaje pues es muy bajito. Entonces, ¿cómo los podemos estudiar o qué fue lo que hicimos durante la expedición? A partir de los sitios de muestreo, intentamos hacer unos aislamientos, recuperarlos en unas cajas que se ven como esta. Cuando logramos hacer que ellos crezcan en esos sustratos que proporcionamos, forman lo que se llama colonia, que son estos punticos que ustedes ven. Ahí ya los podemos manipular más fácilmente y estudiar, entonces, qué están haciendo, qué aportes hacen en un ecosistema. O podemos trabajar a partir de lo que se conoce como material genético, como el ADN. Si tomamos una fracción de ese ADN que tenemos todos los seres vivos, pues ya podemos acercarnos a quiénes son, ¿cierto? Darles un nombre. La gran mayoría de organismos todavía no sabemos quiénes son, no conocemos sus funciones, eso es algo súper importante de tener en cuenta, pero nos podemos acercar. Y cuando hicimos ese estudio de diversidad bacteriana, principalmente en los sistemas hídricos del Río Guayavero y Río Alto Guaviare, pues entonces, ¿qué podemos ver? Hacemos unas gráficas donde nos muestra una separación por sistema. Por ejemplo, aquí cada una de estas figuras corresponde a caño, laguna, una quebrada, un río. Y cuando las estudiamos y podemos revisar cómo se distribuyen esas comunidades, pues vemos que efectivamente sí son diferentes de acuerdo al sistema hídrico. Y si además hacemos una gráfica que nos permita como diferenciarlas por qué clases, quiénes son, pues también podemos tener este tipo de imágenes donde definitivamente podemos estar viendo las diferencias tan marcadas entre cada uno de los sitios de estudio. Entonces, esto que con la aproximación que hicimos podemos darnos cuenta que el tipo de sistema acuático sí tiene una influencia en esa composición de las comunidades microbianas. Y entonces ahí empezamos como a revisar por qué, ¿no? Cuáles son esas condiciones hidrológicas, esas características físico-químicas, cómo cambia el pH, qué tanto de nutrientes tenemos y cómo eso está afectando esa presencia de comunidades. Ahora, si nosotros pensamos en términos de turismo de naturaleza, pues definitivamente podemos encontrar como un reto cómo mostramos un microorganismo que no podemos ver. Pero ya hay algunas aproximaciones, por ejemplo, aquí esta imagen es de un museo, y se nos ocurría, bueno, ¿y por qué no incorporarlo de pronto dentro de un tour asociado a experiencias sensoriales, donde tengamos un pequeño microscopio portátil, porque además los hay, los precios pueden oscilar, por ejemplo, entre 200 y mucho más, ¿no? 200.000 pesos y más, pero que son muy manejables y me permite acercarme un poco a esa diversidad. Entonces, un sendero donde
podamos tener una señalización mostrando la microparada, cómo están asociados los microorganismos, qué están haciendo, pequeños kits que muestren, por ejemplo, imágenes de esa diversidad. Entonces, podríamos, a pesar del reto de que no los vemos, traerlos y darle la importancia que tiene para los ecosistemas y para cualquier ser vivo la asociación con un microorganismo. Ahora vamos a continuar con otro tema importante que se trabajó durante la expedición Bio. Bueno, nosotros adicional al estudio de la diversidad microbiana, también dentro de un monitoreo de la calidad de los ecosistemas acuáticos, determinamos la presencia de mercurio. Bueno, el mercurio es un metal pesado. Los metales pesados son elementos químicos de alta densidad y con un peso molecular más alto si se compara con el agua. Tenemos ciertos metales como el hierro, el zinc, el cobre, el manganeso, que son esenciales para la supervivencia humana. Por ejemplo, el hierro hace parte de nuestra sangre, hace parte de la hemoglobina, que es encargada de llevar la sangre a todos los tejidos del organismo. Pero otros metales pesados son tóxicos para los seres humanos, incluso a concentraciones muy bajas. Este es el caso del mercurio, del cadmio, del plomo, del arsénico. Nosotros en este caso estudiamos el mercurio. Bueno, el mercurio viene de diferentes fuentes. También se encuentra mercurio natural. En la naturaleza tenemos mercurio que puede provenir de la actividad volcánica, de la quema del carbono, de la quema de los pastos, de todo el material vegetal, de la minería cuando es intervención antrópica, cuando hacemos minería que sobrepasa la capacidad de carga y de resiliencia del ecosistema, entonces estos metales se acumulan y empiezan a causar desórdenes no solamente en el ecosistema, sino en la salud de las personas. También pueden provenir por descargas industriales, por el uso de plaguicidas, de fertilizantes, de residuos de electrónicos. Cuando nosotros botamos un celular, por ejemplo, que ya no nos sirve, tienen metales pesados y esos van al ecosistema acuático. Una vez en el ecosistema acuático sufre una serie de transformaciones que generalmente se biomagnifican en diferentes organismos, llegando a los peces y luego nosotros consumimos los peces y nos contaminamos. Nosotros hemos estudiado el mercurio en la Amazonía colombiana, especialmente porque lo utilizan en la minería artesanal y a pequeña escala. No sé si ustedes saben, pero en la minería de oro utilizan el mercurio para extraerlo del material rocoso. Cuando ellos utilizan esta roca que la extraen de los ríos o incluso en la minería de socavón, ellos trituran esta roca hasta convertir, digamos que convertirla en una arena muy fina, pero para extraer los metales pesados de allí, especialmente el mercurio, pues el oro, utilizan el mercurio que se pega al oro. Luego ellos calientan como esa amalgama y para que se separe ese de mercurio y quede el oro. Y ese mercurio restante lo vierten al ecosistema acuático. Entonces, ¿qué pasa en el ecosistema acuático? Una vez allí, pues sufre una serie de transformaciones. Entonces, generalmente el mercurio proveniente de la minería se va como un mercurio elemental, el mercurio líquido, digamos que así es la manera en que ellos lo utilizan, y se va aquí a la atmósfera donde sufre una serie de transformaciones y por la lluvia cae en una forma de mercurio hasta la parte donde están los sedimentos, donde hay poco oxígeno y se transforma por acción bacteriana en metilmercurio. ¿Qué pasa con este metilmercurio? Pues el metilmercurio se biomagnifica a través de la cadena trófica, entrando por el plancton, donde luego el zooplancton, luego donde se alimentan algunos insectos pequeños, donde luego estos peces se alimentan de estos insectos pequeños, luego hay unos peces más grandes, los piscívoros, los carnívoros, que se alimentan de estos peces más pequeñitos y nosotros nos comemos estos peces. Y finalmente llega a nosotros donde puede desarrollarse un síndrome llamado el síndrome de Minamata, el cual produce una enfermedad neurológica. Está asociada a cambios cerebrales, pérdida de memoria, puede llegar a producir coma, puede dañar el riñón, dañarnos el hígado y todo esto, pues digamos que afecta especialmente a mujeres en embarazo y a niños. Entonces, nosotros quisimos, pues en estos ecosistemas acuáticos, evaluamos esas concentraciones de mercurio. Afortunadamente nos fue bien, en todas las muestras de agua, de tanto de los caños, ríos y lagunas, no encontramos mercurio.
Igualmente lo evaluamos en suelos, tampoco encontramos. Solamente encontramos en una muestra de sedimento de la laguna La Fuga, la cual superó levemente los valores de referencia. Esto quiere decir que esto es una alerta temprana, o sea, no nos debemos asustar, simplemente lo que debemos hacer es monitorear de una manera más profunda este ecosistema para realmente comparar estas concentraciones de mercurio y tratar de evaluar cuál puede ser la posible causa, porque aquí están las causas, puede ser deforestación, puede ser minería de oro proveniente de aguas arriba, puede ser minería de construcción, puede ser uso de pesticidas en actividades agrícolas o incluso el vertimiento de aguas residuales. Entonces, esto es simplemente una alerta temprana que nos exige a nosotros como instituto de investigación poder evaluar a mayor profundidad qué pasa en esta laguna La Fuga. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos listas para responder. Buenas tardes, pues para reportarme, yo soy Jairo Piraquive de la vereda Sabanas de La Fuga. Estoy escuchando muy atento pues todo el estudio que han hecho, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Para el caño, ¿qué asunto es? ¿Cómo se existe? ¿Qué se conoce por el caño? Pues como le comenté, no encontramos mercurio, o sea, en ninguno de los sitios, lagunas, caños, quebradas y ríos que muestreamos no encontramos mercurio. Solamente encontramos un valor ligeramente mayor en el caño, en la laguna La Fuga, que es lo que le estoy mencionando. No sabemos si ese valor puede estar asociado a minería de oro, es muy prematuro decirlo. Esto es simplemente una alerta temprano que nos convoca a hacer unos muestreos y unos monitoreos más seguidos de lo que puede estar sucediendo en este sitio. Pero el resto de los ecosistemas donde muestreamos, Laguna La María, ¿cuáles son los otros? Damas, Naré, todo eso está muy bien. La María, la Herradura, todo eso está muy bien. Pero el caño es otro elemento, ¿no? Y ese entonces no lo hay, ¿no? No determinamos en este estudio cadmio, solamente bueno. determinamos mercurio. Digamos que eso es algo que sí vale la pena hacerlo. Gladys, me preguntan aquí en la sede, lo que pasa es que no tenemos el referente del navío que haya ido a la laguna La Fuga. Se estuvo en el caño La Fuga, en Sabanas de La Fuga. Entonces, si puedes precisar en qué lugar es. Porque de Laguna estuvimos en Damas de Nare, en Guarnizo, en La María, y ahí en La María también hay una que se llama la Laguna La Chiquita, pero Laguna La Fuga no la tenemos referenciada. Discúlpeme, yo creo que esa laguna es en mi predio que colinda con Los Cárdenas. Una laguna que es de unos 800 metros de larga y que se alimenta con aguas del caño y con pues, aguas, lluvias que vienen del bosque. Yo creo que es esa laguna. Ahí pues entran muchas mallas, entra mucha gente, hay veces a pescar y siempre tenemos problemas en la vereda. Pues escucho por el grupo, escucho mucho que pasa eso, creo que es esa laguna. No sé si hay alguna otra laguna que llame Laguna La Fuga por ahí, no creo. No, señor. ¿El vereda? Sabana de la Fuga. Sí, vereda Sabanas de La Fuga, sí señora, pero es que por ahí la única laguna que hay es la que está en mi predio, que colinda con Los Cárdenas y atrás con Palomino, creo. Perdón, sí, nosotros visitamos con el grupo de Gladys, visitamos la Laguna La Fuga, sí señor. Y ahí hicimos muestreo. Y es que esa laguna hay también muchas especies incluso hay curito en esa laguna, hay mucha tortuga y variedad de especies de piscicultura. Incluso bastante temblador, hay bastante especie ahí, que eso es lo que también nosotros nos interesa saber exactamente
en final del estudio qué cantidad tenemos como por cada sector de reptiles, de aves, de especies maderables, en fin, de micos. Ahí tenemos muchas especies y sí queremos finalmente saber un inventario real y final para nosotros saber qué es lo que tenemos en el territorio. Muchas gracias. Gracias a los participantes, muchas gracias Carolina y Gladys por esta charla. Me parece muy interesante también lo que plantea Carolina, que uno no se imagina pudiendo hacer como ninguna actividad de turismo de naturaleza con organismos que no son observables. Digamos que tenemos que observar a través de un microscopio. Me parece que las ideas que plantea Carolina son perfectamente viables de pensar en una estrategia de ese tipo. Y con respecto a la laguna y a Sabanas de la Fuga, claro que sí, digamos, toda la información final del proyecto tendrá también la información de las localidades donde fueron observadas las especies o registradas las especies y llegaremos, por supuesto, hasta entregar toda la información que tengamos nosotros a disposición. ¿Que puedan faltar especies por registrar? Claro que sí. Y ahí también me parece importante el dato que nos aporta Gladys sobre la único sitio de una presencia o de un registro de mercurio, porque de alguna manera valdría la pena de continuar monitoreando en la medida de nuestras capacidades, digamos, para hacer seguimiento a esos sitios, creo, ¿no, Gladys? Sí, está bien, sí, está bien. Está con el micrófono. Bueno, continuamos entonces con Marcela y con el tema de microalgas. Muchas gracias. Voy a proyectar. ¿Así se ve bien la pantalla? Coloca la presentación, Marcel. Ya está en modo presentación. No se ¿No? ve. Ay, caramba. Glaicita, ¿será que porfa la proyectas entonces? Porque aquí la tengo en modo. Claro que sí, Marcelita. Dame un segundo. Gracias. No sé qué pasó. Voy a dejar de compartir. ¿Ven mi pantalla? Sí. Dale, Marcelita. Bueno, gracias. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto saludarlos. En esta presentación les vamos a dar a conocer algunos de los principales resultados que tuvimos en el marco del proyecto BioGuaviare en el grupo biológico de microalgas acuáticas y una parte de fisicoquímica del agua. Siguiente, por favor. Bueno, las microalgas, como lo explicó ahorita Carolina, hace parte del grupo de los microorganismos que se encuentran en la naturaleza. Cumplen funciones como similares a los bosques en los ecosistemas terrestres, producen a partir del proceso de la fotosíntesis, producen oxígeno y también sirven de alimento a otros organismos
como macroinvertebrados, pececitos más pequeños. Tienen un tamaño microscópico, como en nosotros la escala o la medida es de metros, centímetros. La unidad de ellas para medirlas son las micras o los micrómetros. Entonces, ya al observarla al microscopio, se puede aumentar su tamaño de 40 a 1000 veces de su tamaño real. Entonces, poseen unos pigmentos que reflejan diferentes colores. Aquí vemos algas verde azules, verdecitas, porque predomina un pigmento que se llama clorofila. En todas hay clorofila A, pero en algunas predomina más que en otras. Por ejemplo, esta anaranjadita que está, la segunda, es que no puedo, la segunda alguita que está ahí como con espinitas, es en realidad verde, pero acumula hierro, entonces por eso se ve ese color. Para muestrearlas, o sea, para colectarlas, se tienen dos estrategias. Hay dos tipos de comunidades. Una es del fitoplancton, que vive en la columna de agua, en el espejo de agua. Entonces, para colectarlas se filtra el agua, como con estas redes que son muy pequeñitas, y se va filtrando a una distancia determinada. Y el perifitón son las algas que están adheridas o que se posan en un sustrato como roca, hojitas, tallos, troncos, y allí se colecta, se hace como el raspado con un cepillo de dientes o con una pincita en este caso. Siguiente, por favor. Bueno, en la parte superior izquierda vemos una parte de la metodología, se observan al microscopio. Aquí vemos un campo en donde se pueden ver diferentes alguitas. Estas muestras líquidas se colocan en estos envases de color ámbar con toda la información de campo para ese color ámbar para evitar el deterioro por la luz, y se almacenan en este armario que está debidamente codificado con todas las muestras que se han venido colectando. Entonces, respecto a los resultados, se encontraron con el análisis microscópico 238 especies de microalgas, 97 géneros, 61 familias, 37 órdenes, 17 clases y 10 filos. Particularmente del grupo de las diatomeas, que es la primera foto en la parte inferior. Esas microalgas se destacan por su gran belleza. Su pared celular es como de vidrio, está conformada por sílice, entonces tiene unos adornos o unas ornamentaciones que las hacen pues muy bonitas. Luego seguido por un grupo que son las clorofíceas, que son las algas verdes que continúan. Las euglenofices, como esa alguita que está como anaranjadita. Luego siguen las algas verde azules y otro tipo de diatomeas, y las últimas que son las crisofitas. Como realmente estas algas pues no son visibles para un turista, representan una gran riqueza biológica muy poco conocida en la región. En realidad este estudio hace un aporte muy importante a los sitios, al conocimiento de los sitios que muestreamos, ¿no?, respecto a este grupo. Siguiente, por favor. Respecto a los sitios de muestreo, se evidencia que hay mayor número de especies en la parte baja en las lagunas, ahí refleja las lagunas, y esto se debe a que las condiciones pues de aguas quietas, de no tanta turbulencia, crean con mayor temperatura, crean un ambiente favorable para que haya el desarrollo de diferentes tipos de alga. Aquí vemos algunas fotos que ilustran o que evidencian los lugares que visitamos. Mira, esta es la que M, y esta es la que... ¿Cómo? Ah, bueno, siguiente, por favor. Entonces, la presencia, además de su biodiversidad, nos permite conocer el estado trófico de los ecosistemas.
El estado trófico es una medida que indica el nivel de nutrientes y de productividad biológica que hay en un cuerpo de agua, es decir, cuánta materia orgánica se produce, en este caso, de alguitas. Entonces tenemos este nivel oligotrófico o de baja productividad. Aquí vemos que se destacan las diatomeas, estos géneros se presentan en condiciones que hay baja concentración de nutrientes y por tanto una baja productividad. Entonces, aquí vemos algunos de los géneros más representativos. Siguiente. Y de las desmidias que también su desarrollo se ve favorecido por la baja concentración de nutrientes, pHs ácidos y que nos permiten, pues aquí vemos unas formas muy bonitas que tiene este grupo. Entonces, eso nos da a conocer que son ambientes de baja productividad por la baja mineralización, baja. Siguiente, por favor. En un nivel mesotrófico, que es una productividad moderada, se encuentra la mayoría de los lagos, como la Herradura, la Fuga, Pangara, Cámbulos, y tiene una alta biodiversidad y tiene diferentes formas en este grupo. Siguiente, por favor. Y en el caso particular de Laguna Damas del Nare, se ve un verdecito el laguito, y hay un grupo que predomina, que son el grupo de las algas verde-azules, que le dan un color característico al laguito, y generalmente la mayor cantidad de este grupo obedece a que hay un proceso de eutroficación, es decir, que hay una mayor concentración de fósforo o nitrógeno que está incidiendo, digamos, ese alimento para que ellas se reproduzcan más. Siguiente, por favor. Entonces, ellas, pues las microalgas, su presencia obedecen pues a una química, a unas condiciones que tienen los lagos y los ríos. En este caso también se tomaron muestras para el análisis en laboratorio de las variables que vemos aquí al ladito derecho, relacionadas con los nutrientes, con la parte microbiológica, con los sólidos, como las partículas que pueden tener los ecosistemas. Y en campo se midieron estas variables. Algunos de los compañeros que están presentes de pronto se acuerdan toda la logística que tuvimos. Aquí vemos hasta en moto, o sea, fue un trabajo de verdad impecable. Nos organizamos muy bien para llevar las muestras bien frías, con hielo y a tiempo para el laboratorio. Entonces fue un trabajo bien interesante. Siguiente. Sí, amarre usted toda atrás. Ese video, sí. Un poco para ver toda la logística. Bueno. Dentro de estas variables físico-químicas no vamos a abordar todas. Está una variable que es se utiliza mucho para el análisis del agua en los ecosistemas acuáticos, y es la conductividad, que es una medida que indica la capacidad del agua para conducir corriente eléctrica. Esta capacidad depende de las sales, de los minerales que tenga el agua. Entonces, cuantos más minerales hay, mayor es su mineralización. Entonces, aquí vemos que en general, en los sistemas muestreados, la mineralización es baja, casi menor de 50 microsiemens, que es la unidad. En general es baja la conductividad, excepto por el río Ariari, que tiene una conductividad mayor. Aquí vemos una comparación de diferentes cuencas como el Amazonas, Caquetá y Nírida, y vemos que el Amazonas tiene una mayor conductividad, mayor mineralización respecto a las otras cuencas. Y, por ejemplo, el río Guaviare, miren, es bastante, digamos, pobre, se indicaría así, en minerales. Entonces, en general, hay un modelo que señala que la mineralización de estas aguas provienen de las aguas lluvias.
lo que las hace aguas con baja mineralización, como oligotróficas e incluso ultraoligotróficas. Siguiente, por favor. Respecto al oxígeno, esta es una variable pues muy importante y de cual pues el oxígeno como nosotros lo necesitamos para vivir, así sucede en las aguas, en los ríos y en los lagos. Entonces, aquí vemos que tienen unas altas concentraciones, están muy bien oxigenadas estos ecosistemas y pues la fuente puede ser o por fotosíntesis, que produce este gas, este oxígeno, o también en el caso de los ríos por el movimiento de sus aguas, también obtiene de ahí el oxígeno el ecosistema. Entonces, en general, pues hay condiciones, aquí está representando el oxígeno, pero en general las condiciones que tiene, por ejemplo, de nutrientes son moderadas. No obstante, algunos ambientes muestran un indicio de contaminación orgánica o microbiológica, puede ser por fuentes de aguas residuales u otras fuentes que se tienen que revisar y que pueden afectar el ecosistema. Siguiente, por favor. Respecto al turismo de los microorganismos, me uno totalmente a la propuesta de las compañeras de bacterias, de Carolina y de Gladys, y también, digamos, en macro, el potencial que tiene el departamento del Guaviare es infinito. Tienen unos hermosos sistemas acuáticos como ríos, lagos, humedales, que realmente hacen que uno se admire de tanta belleza y que se pueden ofrecer actividades de una manera segura y digamos saludable, que estén esos ríos saludables en la pesca, navegación, aguas para nadar y también delfines para disfrutar su presencia. En general, lo que se observa es que los ecosistemas conservan sus condiciones en estado natural, digámoslo así, se mantienen y es importante seguirlos conservando. Y también hay que revisar o mirar, poder hacer otros estudios para el caso de algunos ambientes que estén denotando ya de pronto una mayor presencia de materia orgánica, por lo que les comentaba anteriormente, posiblemente fuente de aguas residuales u otras fuentes que no sabemos. Siguiente, por favor. Y algunas recomendaciones, en especial pues el control de los vertimientos de aguas residuales o otro tipo de aguas, conservar la vegetación ribereña y poder establecer programas participativos de monitoreo y realizar el análisis de otras variables, de otros ecosistemas que estén alimentando algunos tributarios o algunos lagos, para conocer posibles afectaciones u otras fuentes antrópicas que puedan estar incidiendo en la calidad de estos ambientes. Siguiente. Muchas gracias. Bueno. Marcela, ¿sí? una preguntita. Sí. Aquí está Leopoldo de Puerto Arturo, quiere hacer una pregunta. Sí. Debido a estas microalgas, microorganismos, ¿de dónde se forma la sola, la lechuga lagunera, el pato lagunero, que son las especies que poblan una laguna, un ecosistema de agua quieta? Pues mira, eso, pues ahí hay diferentes causas, pero la principal para que haya como esos, para que haya una mayor productividad de algas y en este caso de plantas, es que puede estar afectando una alta concentración de nutrientes que están llegando a esas lagunas. Y lo otro es que en los ríos que de pronto están cercanos, no están de pronto inyectándole, digamos, o sea, no está incidiendo o llegando a estos cuerpos de agua, entonces permanecen como más quietos, no hacen parte de su dinámica, digamos, de inundarlo, luego sacar como
como cuando se está en periodo de aguas en descenso, va, digamos, como limpiando el río y van saliendo estas planticas, entonces de pronto la conectividad de los tributarios cercanos a este lago, pues no están llegando a ese lago y por eso se está colmatando. Puede ser una posible explicación. Ellos están explotando. Es que me he dado de cuenta por internet que los asiáticos están aprovechando todas estas especies de plantas laguneras como materia vegetal para transformarlas en abonos y algo otras materias primas. Entonces, me gustaría saber si estas plantas traen algún beneficio para nuestros espejos de agua o son nocivas, porque donde hay harta planta de esta, los peces tienen que salir a la superficie a respirar en manadas, y donde casi no hay, uno no ve los peces sufriendo por oxígeno. Sí, pues ya el aprovechamiento, por ejemplo, conozco trabajos donde digamos, para limpiar los laguitos, sacan estas plantas acuáticas, pero la disposición final no es la adecuada, entonces al descomponerse estas plantas, otra vez movilizan y disponen los nutrientes. Entonces sí tendría que verse cómo se podrían aprovechar estas plantas, por ejemplo, alimento para algunos, para la fauna, no sabría decirte exactamente, pero sí afecta toda la dinámica lacustre, o toda la dinámica del lago, porque lo tapona y eso va haciendo que se disminuya el oxígeno y lo que su merced dice, el oxígeno se va disminuyendo y eso pues genera ya otras problemáticas, ¿no? Porque no se renueva el agua y se va posando y ya pues cambia totalmente la calidad del agua en ese caso. Margarita, ¿Sí? un poco para que Ay, unos compañeros de una fundación me comentaron, por ejemplo, que ellos han participado en jornadas para hacer limpieza de buchón en Ciénagas por el Magdalena, que allá el buchón pues es un problema grande. Pero ellos me decían que efectivamente estoy más abonos y demás, pero que muchas veces, pues, dependiendo de la planta, ellos pueden gastar mucho tiempo, esfuerzo, dinero en sacar esos buchones para compostar. Y digamos que no es mucho lo que se obtiene y a los 2 o 3 días como otra vez está, digamos, como lleno de buchón y demás. Entonces creo que el aprovechamiento de esa vegetación supongo que depende un poco de qué vegetación sea y como en qué niveles, digamos, de qué cantidad estén en las lagunas, ¿no? Es una suposición. sí, es así. Sí, no siempre es tan fácil descomponer pues ese tipo de plantas, exacto, se demora la descomposición y, y sí, digamos, la tasa es lenta y de todas maneras se disponen esos nutrientes, entonces otra vez eh, sigue incrementándose la vegetación acuática. Entonces va a afectar, sí, el laguito o el río, van taponando ahí estos cuerpos de agua. Ujú. Muchas gracias, señorita. ¿Hay alguna otra pregunta con respecto a este tema? ¿O continuamos con Iván y el tema de macroinvertebrados acuáticos? Gracias. De la sede de San José hay una pregunta con respecto al manejo que se debe dar a esas plantas invasoras, al pato y eso. Adelante. ¿Me escucharon? Sí, que habíamos, pero ¿Todavía no proyecto? Ay, perdón, pensé que me habían dicho que empezara.
San José. Pedro. A ver, les comento. Hay una compañera aquí de Cámbulos y ella pregunta cuál es como la manera adecuada de manejar para erradicar esas especies invasoras de los cuerpos de agua néticos de las lagunas, del pato y demás especies. Bueno, yo creo En la que charla pasada, sí tendríamos. ¿Cómo? Marcelita, ¿Quién va a hablar? yo, Marcela. Ah, En perdón. en la charla anterior, recordemos que Nicolás nos recordó que esta planta, digamos que se ve en las lagunas, en los ecosistemas, en los sitios que estudiamos, no es una planta invasora, es una planta propia de la Amazonía. Lo que pasa es que alguno de las personas que estaba en la sala nos dijo que el manejo que le estaban dando, digamos que antes le hacían un manejo, pero es que ese manejo se lo dejaron de hacer, algunas zonas se abandonaron y digamos que esa es la consecuencia. Si alguien pudiera o alguno de los botánicos nos pudiera contar, digamos, si hay alternativas de manejo con esa planta, se los agradeceríamos. Yo opino, yo soy de la vereda Guarnizo. Lo que pasa es que cuando se abandonan los canales, los caños, cuando pasa la época de inundación, los ríos se merman y los caños cogen una velocidad y baja todo aquello que está invadido. Entonces los caños se nos han taponado. Eso pasa como con una alcantarilla, se tapa y se debe rebosar. Entonces el manejo está en los canales de los caños, mantenerlos limpios al 100% y esa sería la mejor evacuación. Muchas gracias, don Orlando. Marlita, Te escuchamos. colegas, a ver, digamos, si bien el buchón de agua y lo que llaman la lechuga de agua no son invasoras, pues sabemos que sí generan una afectación, digamos, en algunos cursos de agua, mucho también porque están respondiendo a cambios en la cobertura, ¿sí? Digamos, a cambios en las condiciones naturales. Generan, digamos, una sobreexplotación, sobrepoblación, más bien sobrepoblación de ciertas especies como estas que generan un taponamiento. ¿Sí? Y el manejo en principio es una remoción física, como bien lo notaba alguien por ahí, digamos, también vi que los asiáticos están haciendo un ejercicio utilizando, digamos, esta materia orgánica como base de sembríos, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que por lo menos el buchón de agua concentra metales pesados, entonces ese siempre ha sido un tema sensible porque uno terminaría teniendo un sustrato, digamos, con alto contenido de metales pesados, pero pues tiene que ver con cuál es la entrada, digamos, de eventualmente sí o no de metales pesados. Eso funciona mucho por aquí, digamos, en los sitios muy contaminados como en Bogotá, donde se sabe que tiene una gran entrada, digamos, de metales pesados para eventualmente saber si uno podría usar eso como sustrato de otros ejercicios o no. Pero en resumen, el manejo es una remoción física de las plantas, eso no hay de otra. Gracias, Nico. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre este tema? Pues sí, yo quiero, pues como de paso, hacer una pregunta, ¿no? Pues como este río es una arteria, hoy día una arteria nacional, el río Guaviare, que la debe atender el Ministerio de Transporte del área fluvial. Y pues acá hemos tenido algunas reuniones con los empresarios, me han invitado, he tenido pues, el honor de participar de reuniones y pues se habla de recuperar la navegabilidad del río en algunos tramos. Entonces, pues
¿En qué afectaría ese tema de recuperar navegabilidad cuando hay que dragar algunos temas para recuperar como la línea navegable que se denomina bactimetría y que pues es la ruta del agua? Entonces, ¿en qué afectaría eso? Pues se viene trabajando en eso y pues igual el río hace parte de todo este estudio de Bioguaviare, porque también se habla de rutas que puedan servirnos a futuro para el tema del turismo. Entonces, pues quería como saber algo de eso y si estos estudios también nos llegan a servir como bases de prevención para esos temas, ¿cierto? Gracias. Gracias por su pregunta, don Jairo, pero no sé si alguien lo pueda contestar con certeza su pregunta. Sí, mire, aquí el dragado en cierta forma no sirve porque el río desbarranca y vuelve y reclama arena. Por ejemplo, ahorita que el río desbordó 3 metros, 3 meses de inundación a más de 1 metro de nivel, eso mucho sedimento, mucha arena se quedó en la selva, entonces él se autodragó. Aquí lo más que tenemos de la navegación son los troncos como son los cachicamos, los higuerones que se caen al río. Entonces eso se llamaría destronque. Pero el dragado sí es una cosa de que tenemos que andar con menos peso, con menos calaje en verano a invierno. Creo que podemos continuar. ¿Les parece? Continuamos con Iván. Listo, ya empiezo a proyectar, dame un segundo. Gracias. ¿Me avisan si ya están viéndola? ¿Alguien Sí, es que bueno, no? muy bien. Ya, está bien. Sí la Listo. vemos. Ok, bueno. Este es un resumen de la comunidad en general que encontramos en los sitios evaluados, pero antes de esto, bueno, mi nombre es Iván González. En el grupo de macroinvertebrados también participó Adriana Rebolledo, John Jairo Potosí y Marcela González, que es la especialista que invitamos para el grupo de escarabajos o coleópteros. Entonces, en los sitios que se mostraron en la expedición, logramos recolectar 5.587 organismos que representan 16 órdenes, 55 familias, 89 géneros y logramos determinar 13 especies. Para este grupo es un poco complejo llegar hasta el nivel de especie porque la mayoría de los organismos están en estadios de desarrollo que no tienen unos caracteres morfológicos que son importantes, sobre todo caracteres de índole sexual, porque pues todavía no han llegado a ese nivel de desarrollo de su ciclo de vida. Sin embargo, son organismos que están en una fase de su ciclo de vida que es mucho más larga que su estadio adulto y como pasan todo ese tiempo en el agua, tienen una relación directa con las características y con los cambios que pueden haber en los ambientes acuáticos. Entonces, el grupo más abundante fue el de los dípteros, que son moscas y mosquitos. Estos organismos tienden a ser como una de las ofertas más altas de biomasa o de número de bichos que hay en los ambientes acuáticos, sobre todo en los ambientes acuáticos pues cerrados o lénticos. Esto porque ellos tienden a alimentarse de materia orgánica que está en descomposición y pues esa es una de las mayores ofertas de alimento que hay en este tipo de ambientes. Otros grupos dominantes fueron los hemípteros, que son también pues, los chinches y son como estos patinadores que usualmente están encima de la película de agua.
Estos organismos también suelen ser bastante habituales en ambientes acuáticos lénticos, esto porque las condiciones de temperatura de agua superficial, digamos que los favorecen a ellos para colonizar como áreas mucho más grandes. Después le siguen las libélulas, que son los mismos odonatos, que son organismos que aprovechan un poco esta biomasa, por ejemplo, de dípteros, entonces se alimentan un montón de estas larvas de moscas y de mosquitos y alcanzan a tener como una abundancia relativamente alta. Los otros grupos que siguen son grupos un poco más pequeños, pues de los que les voy a hablar un poquito más adelante, y algo muy importante es que hubo camarones, que los camarones también, en términos de abundancia, no son tan importantes como los otros grupos, pero sí en términos de biomasa, de la cantidad de carne, digamos, que ellos pueden aportar, y estos organismos son bien importantes porque ellos tienen una dieta bastante variada y pueden desde alimentarse de otros bichos hasta alimentarse, por ejemplo, de la hojarasca que está en descomposición. Entonces ellos tienen como esta idea de que funcionan como un eslabón entre todo lo que se metaboliza, todo lo que se recicla dentro de los ambientes acuáticos, que son, entre otros, aportes que da el bosque. Entonces tienen esta conexión entre los bichos que viven en el agua, como los peces, y los bichos evidentemente terrestres, como las aves o los reptiles. Esta es una foto, bueno, varias fotos de los organismos que fueron más abundantes. De nuevo, los que están aquí de primeras en la parte superior, que son moscas y mosquitos, y hubo varios importantes que vale la pena, digamos, señalar, como por ejemplo este género de Trichoptera, que son organismos bastante sensibles a cambios en las condiciones de la estructura del hábitat acuático. Entonces, ellos aparecieron sobre todo en los arroyos que se pudieron muestrear, específicamente en la quebrada La María. En términos de los sitios que se muestrearon, la Laguna La Herradura y la Laguna Grande junto con la quebrada La María fueron los sitios donde encontramos los picos de abundancia y de diversidad para este grupo. Algo que vale la pena señalar, en la Laguna La Herradura, digamos que era un sitio donde había una buena oferta de hábitats para diferentes organismos, y esto está un poco de la mano con esta idea de la estructura diferenciada que había entre orillas pobladas con diferentes tipos de vegetación y bancos de hojarasca, bancos de hojarasca también relacionados con las raíces de la vegetación de las márgenes, y parches de macrófitas flotantes y enraizadas que daban como una matriz de heterogeneidad muy alta para que los bichos colonizaran diferentes ambientes dentro del lago. Y la Laguna Grande y la Quebrada La María tienen una condición, y es que funcionan como un corredor desde un ambiente como una quebrada que es bien diferente al de la laguna, y la laguna está conectada con el canal principal del río Guaviare. Entonces, este corredor da diferentes ofertas de comida, de refugio y de zonas para reproducirse y para vivir para los bichos. Entonces, esos dos sitios están funcionando como un espacio que puede ser importante en términos de conservación y también de restauración, porque si bien es cierto, fueron importantes para la comunidad de macroinvertebrados, son sitios que también están metidos o en medio de una matriz bastante impactada por la pérdida del bosque nativo. Algo que podemos decir es que, bueno, que ya les comenté, les hablé un montón de los dípteros, entonces les voy a contar algo muy, muy interesante sobre este bichito que está aquí abajo, que es una larva de un género que se llama Stenopus. Estos bichos tienen comportamientos parecidos a algunos, no sé, como algunos insectos minadores. Ellos lo que hacen es enterrarse en el sustrato, que a veces puede ser el suelo mismo.
Entonces ellos hacen como unos conductos por donde, digamos, hacen como unas galerías y ellos ahí viven y pasan una buena parte de su estadio de ninfa. Luego, esos tubitos que quedan en el suelo son como una especie de cavidades que permiten que los nutrientes se muevan desde los que quedan enterrados hasta los que están en la parte como más superficial del suelo. Y esto en sitios como los lagos, que están bastante relacionados con la subida y la bajada del nivel del agua, permite que los nutrientes que se van almacenando empiecen a recircular en el ambiente acuático. Esto es, digamos, algo que puedes indicar cierta salud del ecosistema porque es un proceso bastante específico y solo lo encontramos, este bichito solo lo encontramos en la laguna La Herradura. Ya a manera de conclusión, entonces, aunque habían, digamos, en sitios como La Herradura o en la finca María Luisa, habían ofertas diferentes de microhábitats, desde la presencia de macrófitas hasta la pérdida total de la cobertura del bosque ripario. Digamos que eso influye mucho en los picos que hubo de diversidad y de abundancia de los macroinvertebrados acuáticos. Y esto está muy relacionado con cosas que ya se han estudiado con ellos, y es que ellos están muy influenciados por la oferta de microhábitats. Esto es mucho más claro en la comunidad que encontramos en la Quebrada de la María, donde habían abundancias relativamente estables frente a una alta diversidad. Y esto está asociado a lo complejos que son desde la perspectiva de la estructura, los arroyos. Entonces, esa heterogeneidad que nos aporta la presencia de madera y de hojarasca que está dentro de los ambientes donde el agua corre, proporciona una oferta que se ve en esa diversidad que encontramos. La dominancia que tuvimos de los dípteros y de los hemípteros sobre todo es nos indica que estos organismos están bastante relacionados con el reciclaje de la materia orgánica, pero además con la transferencia de alimento entre los diferentes niveles de las cadenas alimenticias. Entonces, unos se encargan de procesar la materia orgánica y otros son cazadores activos. Entonces, tener esa incidencia de estos organismos denota cierto grado de salud desde una perspectiva un poco conservadora, porque sí encontramos indicios como de falta de oferta de algunos microhábitats, sobre todo en lagos que se veían que estaban bastante afectados. Las diferencias que encontramos al final entre los ambientes lóticos y lénticos, que son obvias, no solamente están dadas por la estructura del hábitat, que es como algo que hay que reforzar, sino también las condiciones físico-químicas. Varias condiciones como el oxígeno, la temperatura y la conductividad eléctrica eran condiciones cambiantes entre esos dos ambientes, y digamos que esto también respalda esta idea de lo heterogéneo que era en general los ambientes que pudimos evaluar, pero de poder encontrar organismos que estaban representando las comunidades típicas de cada uno de esos ambientes, que lográramos encontrar algunos organismos que son solamente de arroyos o que son solamente de lagunas, es importante, sobre todo si pensamos en términos de que todavía hay cierta resiliencia de parte de la comunidad de macroinvertebrados, y que esto nos puede ser como el punto de partida para procesos de restauración o de manejo que se puedan dar en algunos ambientes. Y aquí vuelvo y repito lo de la Quebrada y la Laguna Grande, ahí en el resguardo de la María, porque este puede ser un corredor bien importante en términos de restauración, incluso de evaluación de las condiciones ecológicas del sector de la parte alta de la cuenca del río Guaviare. Y ya, muchas gracias. Iván, en términos de turismo de naturaleza, ¿cómo podría, digamos, uno aprovechar, cómo podría hacer visible como esa presencia de estos animalitos que son interesantes pues para
para los ecosistemas y además que también, pues, como no son visibles, pues, a simple vista, cómo se le podría agregar valor para poder aprovecharlos en los diferentes sitios y mostrárselo a los turistas o mostrarles el hábitat, la foto, en fin, qué se le ocurre a su merced. Bueno, pues yo creo que toda la comunidad está bastante complejo porque son organismos que son la mayoría bastante difíciles pues de mostrar así como al detalle. Pero, por ejemplo, los camarones me parece que es un grupo que a la gente le puede parecer atractivo, pues primero porque se los pueden comer al final y segundo porque hay todo un relato detrás de lo que hacen, de su función ecológica. Y aquí podríamos incluir, por ejemplo, a los cangrejos. Lo que pasa es que, pues bueno, pues a veces los cangrejos no son tan fáciles de recolectar. En cambio, generalmente si sales de noche, por ejemplo, los camarones están muy activos de noche, entonces puede ser un grupo que se puede mostrar cuando se hagan, por ejemplo, jornadas de careteo o de pesca en la noche. Y se les, pues, como contar esta historia de que ellos ayudan a procesar la materia orgánica y que son como un grupo clave entre el bosque y el bosque y los ambientes acuáticos. Entonces, eso podría ser generalizado en los arroyos y en algunos lagos en las orillas, pero sobre todo en los arroyos. Ok, gracias. Pedro, yo he visto, digamos que cada uno de los proyectos de turismo de naturaleza ha incluido capacitaciones en biodiversidad. Ahí, evidentemente, son mucho más fáciles de una manera directa de involucrar en el turismo de naturaleza, pero todo esto que los compañeros nos han mostrado, especialmente hoy, que fue, digamos, el componente acuático y excluyendo el tema de peces, digamos, son animales que no son visibles, pero que son extremadamente importantes para el ecosistema y eso debería poder ser incorporado en esas estrategias, digamos, en esas capacitaciones, para que los guías en los diferentes sitios puedan orientar adecuadamente al turista y mostrarle la importancia de esos grupos. Y como decía Carolina, muy posiblemente hacer unas estaciones donde la gente los pueda ver. O por ejemplo, en invertebrados, no sé, Iván, si por ejemplo con unos pósters, con unos paneles como asociado a esos organismos donde no ven directamente o no son fáciles de ver, digamos a simple vista, pero que están presentes y cumplen una función muy importante. Entonces creo que podríamos incluir dentro de los proyectos de turismo de naturaleza, en esa parte de la constitución, ser un poco más precisos en los proyectos, en qué tipo de constitución sería funcionar también para los guías en los territorios y para sus, digamos, para sus narrativos y para sus rutas. Sí, quisiera decir algo. Hablaban de que habían unos microscopios y también hay unas lupas, pues eso sería muy bueno que que nos capacitáramos en esos manejos de lupas o microscopios, que ya uno por algún movimiento ya uno detecta el animal por ser uno algo criollo de la región, ¿no? Exactamente, don Orlando. Eso es una manera, no son equipos costosos, son equipos, digamos, que realmente pues requieren un cuidado y un manejo, y por supuesto, pero no es nada difícil de manejar y sí son muy útiles para que ustedes puedan no solo aprender de sus sistemas, pero también orientar adecuadamente al turista y darle como una experiencia adicional. Yo creo que tal vez no es lo más generalizado en este tipo de turismo, pero a mí me parece que en estos temas sería un complemento muy importante y muy atractivo para alguien que haga una ruta de ese tipo. ¿Alguna inquietud al respecto?
Bueno, el otro puntico, y es un puntico que es por supuesto opcional, es un poco, pues que escuchemos como las apreciaciones que tengan los compañeros en la región sobre la utilidad de este taller, si este taller nos deja como lecciones aprendidas para lo que podría quedar plasmado en los subproyectos de co-creación que ustedes vienen formulando con Pedro. Y bueno, ese es como dejamos aquí abierto el micrófono si quieren intervenir o si quieren también, está bien, si quieren terminar el taller ya. Una recomendación es, por favor, que llenen la lista de asistencia virtual que tienen a disposición y que también puedan llenar la lista de asistencia presencial en San José. Una pregunta, ¿qué día hablaron de hormigas y una hormiga negra grande que tal vez es la conga o la llanabe, que esa pica muy duro, ¿no? Es dolorosa. Entonces, yo recomendaría por ahí, yo no sé, a los senderistas que cuando encuentren un nido, marcarlos con cinta o con una tabla, tal, para cuando venga otro guía o vayan así, entonces sepan y advertirles las consecuencias y ojalá que en cada botiquín se cargue un antídoto para el dolor o para algo, porque yo he oído hablar que hay personas que se paniquean con la picadura de abejas y de avispas y les puede causar hasta la muerte. Entonces sería muy recomendable la demarcación porque no hay que irles a echar lorba, no hay que irles a echar veneno, sino que ahí están para mostrarlas, pero entonces lo importante es visualizarlas, demarcarlas y saber a dónde está el peligro. Hola, buenas. Quería ya como, por último, me parece todo muy interesante. Importante que las áreas o los puntos de investigación que serán centros de atractivos turísticos, los que seguramente han elegido ustedes para el estudio, como el caso nuestro que es Sabanas de la Fuga, que es un corredor totalmente turístico de naturaleza y que ya tenemos un destino como es los delfines rosados. Entonces nosotros sí estamos muy interesados en continuar en ese camino, en esta vereda. Y de paso, pues sí necesitamos que en las zonas donde se generó este estudio se den continuas capacitaciones para que la gente sepa el potencial que tenemos en territorio, qué tenemos y qué podemos ofrecer a la sociedad para proyectos futuros, para las generaciones que vienen pues con nosotros creciendo, que igualmente ellos son los que deben de recibir más esa formación para que empecemos a que todos cuidemos y nos aculturicemos en el tema de cuidar y saber aprovechar el entorno natural y turístico, ¿no? Muchas gracias. Aquí desde San José, don Manuel Castañeda quiere compartir una reflexión que hace. Buenas tardes. Sí, como habla la autora sobre cuando se hacen esos humedales en las hojarascas que se van degradando, troncos podridos, se va haciendo como un humedal allí, ¿no? Y en esas zonas que antes eran muy degradadas, ahora nosotros le estamos, pondemos esas hojarascas y ese medio humedal, le colocamos unas máticas que se llaman, o que nosotros le decimos comúnmente como iraca, que son como una pata de gallina así anchas, y hemos visto que en gran manera se va aumentando el humedal o como una micorriza, se va evitando esa erosión. Como ese es como el aporte que le puedo comentar allí para evitar que se siga yendo por la fuerza del agua. Sí, eso y nos ha dado resultado. Gracias. Gracias.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es David Caicedo. Les hablo desde acá de Mapiripán, representación de la Reserva Matabambú Lagunas. Queríamos hacer una solicitud, si hay forma de acceder al material. Es que me retiro porque me hace eco el teléfono. Si podemos tener acceso al material pues, informativo, ilustrado, el material ilustrado para poder nosotros, bueno, dentro del programa que estamos teniendo, hacer guías, tener la información. ¿Qué posibilidades hay de esa información? Muchas gracias. Claro, el material está disponible. Pedro puso un link, pero no puso el chat que ustedes tienen del proyecto. Pero confirma si el programa no lo siguió. Exacto, no lo hemos recibido. A ver, yo les entregué los 3 tomos pues, del informe preliminar en la última reunión en todas las localidades. Quizá David se pregunta por el material que se generó en la expedición. A mí me ha dicho Juan Camilo, que de pronto el material de las cámaras trampa, pues que si podían tener acceso a eso. Creo que de pronto David se refiere a eso. Sí, perdón, de acuerdo, al material digital. Sí, David, no hay ningún inconveniente. Déjenme entonces organizamos la información, podérselas compartir. Sí, sí, yo ahí les preguntaré una cosa y es que pues de cada estado salieron 8 años, entonces muchas de ustedes no van a efectivas y demás. Entonces parte de la organización del material sería digamos como sacar las fotos que en que si hay detección, donde si se alcanzaban a ver los animales, etcétera, etcétera, para poder seleccionar, que no, digamos, desde el gran de pocos pues seleccionables que sí son las que sí son como útiles para ustedes, porque si se agarra no se ve solamente una mancha o un pedazo de un animal, un pelo, sino que se ve como el animal completo. Hay que darnos un tiempo para hacer esa determinación del material para poder compartir. Bueno. Para hacer una solicitud. Desde aquí, desde la sede de San José, hay un aporte que quiere hacer un compañero. Él es Leopoldo Quevedo de Puerto Arturo. Buenas tardes. Me gustaría preguntar que en auxiliares de campo solamente aparece el doctor Edwin, de aquí del Instituto Sinchi, y los colaboradores no aparecemos o no vi nombres de ningún colaborador por ningún lado. Perdón, ¿puedo ahora sí preguntar? Es que tenemos inconvenientes con comunicación. Es que hoy están con nosotros un grupo de estudiantes del colegio de acá de Mapiripán que estuvieron interesados en conocer esa socialización. Y una estudiante, María José, quiere hacer una pregunta. Entonces ahí se las presento. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María José Ariza,
Y pues la pregunta es, ustedes mencionaban que los dípteros y hemípteros indican que están relacionados con el reciclaje de la materia orgánica, ¿verdad? Estaban hablando de una laguna, no estoy segura si la herradura, bueno, en fin. El caso es que ustedes hicieron unos estudios cercanos acá al municipio por el río Guaviare. Entonces quería saber si acá cercano al municipio se encontraban estos dípteros y hemípteros. Esperen un segundo, por favor, que Iván está ingresando a otra reunión que tiene. Ya le hago la pregunta y les contesto. Por favor, denme un minuto. Está el señor de Puerto Arturo. Leopoldo. En San José del Guaviare. Leopoldo, sí, era su nombre es Leopoldo, ¿cierto? Señora. Leopoldo Quevedo, sí, Marielita. Leonardo, perdón, Leonardo. Leonardo, usted tiene toda la razón. Ese documento no tiene todos los equipos de trabajo. Tiene absolutamente toda la razón. Eso es un documento preliminar. Lo quisimos enviar para poder viabilizar este taller, que era muy importante para nosotros que este taller se diera con una información ya que la gente pudiera haber mirado una información de cada una de las zonas. Usted tiene toda la razón. Ese documento va a ser un documento que se elabore como una versión final y, por supuesto, estarán todas aquellas personas que hicieron parte de los equipos de trabajo en campo durante la expedición, pero también las personas que no hicieron parte de esos equipos, pero que han hecho parte con Pedro de la formulación de los proyectos de co-creación, que en algunos casos coinciden, pero en otros casos no coinciden. Usted tiene todas las razones en hacer esa anotación. Esto es un documento totalmente preliminar, no es un documento finalizado, pero el documento finalizado llevará todos los investigadores, tanto los del Instituto Sinchi, los de la Universidad de Antioquia y los investigadores de cada una de las localidades que están participando en el proceso. Perdón, interrumpo, qué pena, ya está Iván a responder la pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta, por favor? ¿Aló? ¿Nos escucha? Pero en séptima me invitan la pregunta. La estudiante que hizo la pregunta, por favor, ¿la puedes repetir? Sí, ya un momentico ya hace la pregunta. Buenas tardes. Bueno, repito nuevamente. Ustedes mencionaban que había unos dípteros y hemípteros que indican que están relacionados con el reciclaje de la materia orgánica. Estaban hablando, creo que de una laguna. Bueno, ustedes hicieron unos estudios por el río Guaviare, creo, y fueron cerca a Camapiripán. Entonces quería saber si aquí cerca de Mapiripán se encuentran esos dípteros y hemípteros. Sí, bueno, lo que pasa es que el sector que está cerca de Mapiripán y el canal principal del río Guaviare son de los sitios en donde hubo menos diversidad de la comunidad. Tal vez por la premura de la presentación, yo me centré como en los sitios que tenían mayor abundancia y diversidad para la comunidad. Sin embargo, igual que, por ejemplo, lo comentaba Astrid con el componente de peces, tienen que tener en cuenta que esto es una muestra apenas de la diversidad que hay en cada uno de los sitios evaluados y que esto responde a las condiciones concretas del muestreo. Esto para
que no piensen, digamos, que no necesariamente los bichos que están ahí son los únicos que habitan, o los que nosotros encontramos son los únicos que habitan, pues, en estos ambientes, primero. Y segundo, este asunto de los procesos como generales en los que están inmersos los organismos que encontramos, tienen que ver con el ambiente donde están. O sea, no podríamos pensar en sacarlos para poder procesar la materia orgánica, digamos, de un ambiente que está impactado por aguas residuales o cosas por el estilo. Y ese ciclaje de la materia orgánica habla más de los aportes que hace el bosque de manera natural a ambientes como los arroyos o las quebradas, y como en algún punto de esa degradación de esa hojarasca, por ejemplo, las larvas de muchos dípteros se alimentan de esta materia orgánica. Y luego los hemípteros, por ejemplo, que fueron los organismos que se alimentan de otros insectos acuáticos que estuvieron como más abundantes en términos generales en toda el área de estudio, se alimentan de estos, y a su vez estos hemípteros sirven como presa o como parte de la dieta de los peces, de las aves, de algunos anfibios, y es así como esa materia orgánica se mueve entre caer del bosque, las hojas, degradarse en el agua, convertirse en alimento de unos bichos chiquitos y luego unos un poco más grandes, y volver otra vez a salir como parte de la dieta de organismos que viven en el bosque. Entonces, ese es como el reciclaje o el movimiento en el cual intervienen los macroinvertebrados acuáticos, y en este caso los dípteros y los hemípteros. Sí, ¿sientes que así estuvo bien o quieres saber alguna otra cosa? ¿Me escuchan? Que muchas gracias. Vale, a ustedes. Por explicación, yo quisiera aprovechar este espacio ya que Leonardo puso el tema. Nosotros tenemos unos listados de las personas que trabajaron con cada grupo, pero me gustaría pedirle aquí a Pedro que si podemos poner en el chat que tiene Pedro con los diferentes grupos, si nos pueden ayudar a hacer ese listado, porque no queremos que de pronto alguien que haya trabajado con nosotros haya quedado de alguna manera por fuera. Entonces, les agradecería mucho si podemos hacer ese listado juntos, ¿sí? Ya que estamos todos acá, si podemos hacer ese listado juntos, y para eso aprovechar el chat que tiene Pedro con los grupos de trabajo. Sí, Marielita, ese trabajo ya lo iniciamos en la última reunión, y una vez lo tenga terminado y confirmado, te pasaré eso para que queden en los créditos tanto los coinvestigadores como lo que se decía, las personas que trabajaron en los diferentes equipos de formulación de proyectos de co-creación. Perfecto, Pedro, gracias. Bueno. ¿Alguna otra intervención que quieran hacer? David, adelante. Gracias. No, muchas gracias. Marielita, las personas reiteran la pregunta acerca de las imágenes que se tomaron cuando se hizo la expedición, que cómo hacen para tener acceso a ese material. Las imágenes biológicas, las imágenes de las especies, o las imágenes de qué, o de... De cuando estaban haciendo el trabajo con los biólogos. Parte de esas imágenes
bueno, esas imágenes se las podemos compartir, por supuesto, pero les cuento que parte de esas imágenes también van a ser expuestas en la exposición que va a quedar en San José del Guaviare, en el Fondo de Cultura, el lugar grande, va a quedar una exposición montada de la exposición. En esa exposición van a quedar no solamente imágenes de cada uno de los grupos biológicos, sino también imágenes del día a día de la expedición. De manera que alguien que vea el registro fotográfico pueda entender pues que una expedición no solamente es el registro de cada animal o de cada especie o de cada planta que nosotros estamos viendo o colectando, sino que detrás de una expedición hay una cantidad de circunstancias que se generan que posibilitan hacer una expedición, ¿sí? El hecho de que haya grupos de personas de sitios distintos, con intereses diferentes, pero que en algún momento hacen un equipo de camaradería para poder hacer la investigación y poder sacar adelante toda esta información que estamos compartiendo, eso no es menor, ¿sí? Las personas que están ayudando en muchas circunstancias, todo el aporte que ustedes hacen, no solamente en el sentido biológico, con el gran conocimiento que ustedes tienen de su zona, de su territorio, de sus bosques, sino todas esas cosas, por ejemplo, también logísticas, que se dan en una expedición que son fundamentales. Sin esas cosas logísticas tampoco se podría hacer una expedición. Entonces queremos que en la exposición final, que también va a quedar en San José, eso también se pueda contar, es cuenta una historia, ¿sí? Desde la alimentación, el transporte, los botes llenos de carga, todo el trabajo en campo, haciendo el trabajo, eso también va a quedar. Por supuesto, todas las imágenes se las podemos compartir. Nos toca ver a ver cómo es la manera más adecuada y ordenada de hacerlo, ¿sí? Entonces, déjenos terminar un poco de organizar todo ese material y compartiremos con cada localidad las fotos para que ustedes también las tengan. Roosevelt, ¿querías Listo, Marielita. preguntar algo? Marielita, solamente verificar si tomamos la foto que comentamos. Uy, sí, sería muy bueno que todo el mundo pusiera la cámara para que Roosevelt pueda tomar una foto de este encuentro. Sí, entonces por favor los invitamos a que nos miren a la cámara, porfa, David Caicedo, compañeros, Daniel, Gladys, por acá está Edwin. Entonces, por favor, si nos colaboran. Y todos los compañeros que están en territorio, ¿no? Listo, Wilson, Marcelina, Nicolás, quienes puedan, por favor. Nicolás Castaño nos dice que está en cámara. Listo, perfecto, perfecto. Entonces vamos a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3 mirando las cámaras, sonriendo, por favor. Listo, muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables. Pues yo quedé fuera de cámaras porque la aprendí tarde, pero bueno. Hay que tomar todo. Listo, volvamos entonces a hacerlo ahí el ejercicio rápidamente. Eso, ya Wilson Rodríguez puso su cámara. Eso, listo, vamos a hacerlo ahí rápidamente. Hola Catalina, bienvenida. Marcelita, gracias por acompañarnos. Hola Gladys, ahí está David. Listo, vamos a tomar la foto a la 1, a las 2 y a las 3, sonriendo, sonriendo, sonriendo. Listo. Sí, no te hemos escuchado. Te hemos visto, pero no te hemos escuchado. Listo.
Listo. Bueno, si no es más, Henry. Bueno, compañeros, si no es más, les agradecemos mucho su presencia y como en este museo, fue una jornada, sobre todo la pasada, fue un poco pesada, larga, pero para nosotros fue muy satisfactorio poderlos reunir, poder saber que en la virtualidad también nos podemos encontrar, aprovechar esas herramientas que tenemos. Les agradecemos a todos mucho su presencia, sus intervenciones, su interés y continuaremos con este ejercicio hasta dar final, pues como les digo, en ese evento final que será la exposición que quedará en San José del Guaviare. Un poco tiene la ventaja de que queda expuesta por razón de tiempo, de manera que todos puedan participar, todos puedan, cuando estén en San José, pasar, mirarla. Digamos, esperamos que sea una muestra muy representativa del potencial del turismo de naturaleza en la zona. A todos los compañeros del programa y a todos los investigadores, quiero agradecerles especialmente por haber hecho el esfuerzo de hacer unas presentaciones muy nutridas, muy completas, y sobre todo de que todos hayamos hecho el esfuerzo de priorizar algunas potencialidades para turismo de naturaleza en la región. Puede ser que algunas se puedan llevar a cabo más fácilmente que otras, pero el ejercicio que se hizo nos genera mucha información para poder, para que las comunidades puedan apuntalar bastante bien sus proyectos de co-creación. Entonces, un abrazo muy especial a todos y muchas gracias por haber asistido a este evento. Marielita, una última pregunta de aquí del auditorio, y es que si en la expedición van a venir todos los expertos que estuvieron en campo, expertos y expertas. No, preguntan en campo preguntan aquí desde la sede de San José que si los expertos y expertas que estuvieron en campo haciendo la expedición van a venir para el lanzamiento de la exposición en diciembre. Vamos a tratar de que sea así, Pedro. Todavía tenemos que ver unos aspectos de presupuesto, pero vamos a tratar de que sea así. Entonces, para nosotros lo más importante es que nos podamos volver a ver, ¿sí? Nos podamos volver a reunir, más allá de que, por supuesto, tiene que haber unos invitados, digamos, externos al proceso. Es muy importante que nos volvamos a conectar. Entonces, vamos a hacer todo lo posible porque gracias. Ok, Marielita, listo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos. Bueno, gracias a todos, a todas. Muchas gracias, acá de Sabanas de la Fuga. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Estuvo más amable.